y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar de sus instrumentos para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. ¿O a dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las iglesias, los congresos, los empresarios? ¿Dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria, porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo, a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar a espaldas de la ciudadanía una ley de seguridad que exige hoy más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertidos en chantajes administrativos y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión política, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitirían a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato, ni el voto blanco, ni el plebiscito? Estos casos criminales, porque son formas de la criminalidad disfrazada de legalidad, y de estos casos hay cientos de la misma o de mayor gravedad, ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total de la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar. ¿No se dan cuenta los partidos y toda la clase política de que con ellos, con esa forma, están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas? Que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran. Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado,
y sumisas ante los grandes monopolios. Hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante. Ante el avance del AMPA vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay solo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente, como solía hacerse y se hace en muchos lugares, o haciéndole la guerra con el ejército en las calles, como hoy sucede. Ignoran que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe de enfrentarse con la violencia. Si siguen haciéndolo así, se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas, y ellos son unos maestros de esa enseñanza que debe conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio. Si han atendido los debates políticos, la lección de violencia verbal, pues se parecen a los criminales, ¿verdad? No queremos ya eso, queremos también las candidaturas ciudadanas. Este clima, he dicho, ha sido tierra fértil para el crimen, que se ha convertido en cobros de pisos, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos. A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista, más letal por contundente y expansiva que las drogas, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no solo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales, donde México ha quedado atrapado. ¿Cómo reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Un estado de emergencia nacional que debíamos haberlo dicho ya y haber salido a las calles cuando se eximió a estos delincuentes organizados de las muertes de las niñas del ABC. El problema es complejo y es un desafío muy, muy grande. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudible el latido de nuestros corazones, que es el latido de la nación. Por eso les decimos a los poderes políticos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo. Un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades. Un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país
se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros estados de la República. Si no lo hacen y se empeñan en su ceguera, no solo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones del 2012 serán las de la ignominia. Una ignominia que hará más profunda las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país. Estamos pues ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto a que convocamos, después de recoger muchas respuestas de la sociedad civil y que ya ha sido leído, se firmará en el centro de Ciudad Juárez, el rostro más visible de la destrucción nacional y de lo que puede convertirse todo el país. Y de cara a los nombres de nuestros muertos, y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa. Antes de darlo a conocer, bueno, ya lo dieron a conocer, antes de leer, antes de escuchar al poeta David Huerta leer, yo quisiera que hiciéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado cooptado y omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones, que llama a todos a refundar a la nación. Hagámoslo así, porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera. Es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad, y del que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra como la poesía que nos dará David, que permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa, México. Gracias.